Bien, hola a todos. En este video voy a resolver el siguiente circuito que se muestra en la imagen, aquí en pantalla, el cual nos pide aplicar el análisis nodal en el circuito de la figura y nos piden determinar la corriente I subíndice 0 que pasa por el capacitor. Entonces, aquí tenemos el circuito. Entonces, lo que voy a determinar yo es que el nodo inferior voy a determinarlo como mi nodo de referencia. Y pues aquí podemos ver que tenemos, pues en este caso, el nodo de referencia, 1, 2 y 3. Tenemos tres nodos. Pero de esos tres nodos, ya conocemos su voltaje debido a esta fuente de 4 volts, en la cual su diferencial de potencial, como este nodo de referencia, su voltaje es de 0, significa que pues este nodo no va a tener una ecuación en sí, porque ya su equivalencia son 4 volts. Y además, pues ya nos está dando el circuito en el dominio de la frecuencia. Entonces, el nodo central lo voy a llamar B subíndice 0 y el nodo del lado derecho lo voy a llamar B subíndice 1. Luego, como tenemos una fuente controlada de corriente que depende de la corriente que nos están pidiendo, I subíndice 0, la que pasa por el capacitor, pues necesitamos su respectiva ecuación, ¿no? Su respectiva ecuación de control, la cual pues va a ser que la corriente I subíndice 0, como tiene esta dirección, es decir, entra eh, por este lado del capacitor de izquierda a derecha. Entonces, de manera implícita, pues aquí estaría el positivo. de- si si le pusiéramos una polaridad, pues aquí estaría el lado positivo y aquí el lado negativo, ya que la corriente siempre entra por el lado positivo. Entonces, pues su respectiva ecuación sería 4, el voltaje de este nodo, pues 4 menos el voltaje B subíndice 1 sobre menos J5. Pues esto parte de la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre, pues en este caso, el capacitor, ¿no? Y pues aquí, como existe una diferencia de potencial, pues aquí está la diferencia de potencial entre, pues en este caso, el capacitor en vez de una resistencia, pues es un capacitor. Entonces, vamos con la ecuación del nodo 0 o del nodo central. Aquí puedo ver que hay tres corrientes. Aquí entra una y salen dos, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a tener tres elementos de la ecuación. Entonces, primero tenemos el voltaje B0 menos 4 sobre 2. Ahí tenemos una corriente que sale. Y luego aquí entra la fuente controlada. Entonces, lo que entra al nodo es negativo. Entonces, aquí le puse como entra la fuente controlada, menos 2 y 0, le puse menos 2 y 0. Y la otra corriente pues sería B subíndice 0 menos B1 sobre 2 igual a 0. Todo esto igual a 0. Después de eso, voy a simplificar la ecuación. Pues aquí podemos ver que tenemos B subíndice 0 entre 2 más B0 entre 2, pues un medio más un medio es un entero, menos 4 medios menos 2 y lo pasamos al lado derecho sumando. Aquí está el 2 y aquí está el menos B1 sobre 2 que estaba aquí. Y aquí el menos 2
I0, pues lo sustituí con su equivalencia, ¿no? De I0. Aquí está. Entonces, simplificando la ecuación, nos queda de la siguiente manera. B subíndice 0. Y luego aquí nos queda menos 2 por 4 menos 8 sobre menos J5. Pues sabemos que 8 quintos es 1.6. Y aquí donde menos por más, pues nos da menos. Entre este menos nos da positivo. Pero debido a que tenemos un J o un número, una parte imaginaria en el denominador, pues cuando sube el numerador sale otro signo negativo. Entonces de ahí sale el menos J 1.6 que pasa al lado derecho aquí, más J 1.6. Y lo mismo para este de B1 que sale el más J 0.4. Aquí pues lo factoricé debido a que teníamos este menos un medio. Y ya así nos queda la primera ecuación. Y pasamos a la ecuación del nodo 1 o de este nodo. Pues que lo mismo. Salen tres corrientes del nodo. Primero, pues tenemos B1, B subíndice 1, menos 4, menos el voltaje de nodo aquí, sobre menos J5. Y lo tenemos B1 menos B0 entre 2. Después B1 sobre J8 o B1 menos 0 sobre J8. Y pues todo esto es igual a 0. Entonces, porque de acuerdo a la primera ley de Kirchhoff, todas las corrientes que salen del nodo, al sumarlas, pues deben de dar igual a 0. Entonces, simplificando la ecuación, pues nos queda de la siguiente manera. Y ya entonces tenemos nuestras dos ecuaciones con nuestras dos incógnitas. Y pues aplicando el método que ustedes gusten de sustitución, Gauss-Jordan, con matrices, pues a resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, aquí tenemos que el voltaje B subíndice 0 en su forma fasorial o su forma polar nos dice que la magnitud es de 4.86 con un ángulo de 0.64 grados. Ese es el voltaje B0. Y el voltaje B1 tiene una magnitud de 5.07 con un ángulo de 10.26 grados. Entonces, como ya conocemos el voltaje B0, el voltaje B1, pues de hecho, de una manera más sencilla, pues se puede usar el método de sustitución y pues se hace para conocer el voltaje B1, pues es el que se necesita para poder conocer la corriente y subíndice 0, que es la que nos está pidiendo el problema. Entonces, ya conociendo el voltaje B1, simplemente es hacer la diferencia de potenciales de este nodo y del nodo del voltaje B1 y dividirlo entre menos J5 para poder conocer la corriente y subíndice 0 o la corriente que pasa por el capacitor. Y ahí está. Nos queda que la corriente y subíndice 0, 4 menos el voltaje B1 entre menos J5. Nos queda una corriente con una magnitud de 0.269 con un ángulo de menos 47.72. Y con esto, pues ya estaría resuelto el problema. Ya conocemos la corriente. Pero yo hice algo adicional. Aquí pues tenemos el mismo circuito y
Eh, para comprobar las relaciones entre el voltaje y la corriente, tanto en el capacitor como en el inductor, para poderlo comprobar, pues aquí como ya conocemos la corriente que circula a través del capacitor, pues yo también calculé el voltaje en el capacitor. Lo puse, pues, aquí ya está la polaridad de manera explícita, en la cual, pues, la corriente, como esta nos la indicó el problema, pues es el lado positivo y el lado negativo. Y pues la llamé voltaje B subíndice C de voltaje en el capacitor, el cual el voltaje en el capacitor va a ser igual a, a 4, es decir, al voltaje de este lado del nodo, menos este, o sea, es una diferencia potencial, la cual va a ser 4 menos el voltaje B subíndice 1. Y como ya conocemos el voltaje B subíndice 1, pues simplemente es restarlo. Recordar que son fasores, o sea, esto no es como que 4 menos lo que o sea, no, se necesita pues convertir a su forma rectangular y se resta la parte real, con la parte real se queda la parte imaginaria y de ahí se vuelve a convertir a la forma polar o al fasor. Pues aquí lo tenemos. 4 menos el voltaje V1, nos queda que el voltaje del capacitor es de 1.34 con un ángulo de menos 137.72 grados. Entonces, como nosotros ya conocemos también la corriente que pasa por el capacitor, no recuerdo si estaba, bueno, creo que no la puse, me voy a regresar tantito. Pues aquí está, ok, la corriente del capacitor desde punto 269 con un ángulo de menos 47.72. Entonces, como podemos ver aquí, existe una relación de 90 grados entre ellos, entre el voltaje y entre la corriente. En este caso, la corriente está adelantando 90 grados al voltaje en el capacitor. Y esto, pues es de manera correcta, porque es lo que idealmente ocurre entre el voltaje del capacitor y la corriente. Entonces, pues aquí lo puse. Con esto se demuestra que la corriente adelanta 90 grados al voltaje del capacitor de manera ideal solamente en los cálculos. Y aquí tenemos este diagrama que nos indica dichas relaciones. Aquí pues tenemos el voltaje en la resistencia, la cual está en fase con la corriente. Están en fase. Aquí tenemos el voltaje en el capacitor y aquí tenemos el voltaje en el inductor. Entonces, como podemos ver aquí, la corriente adelanta al voltaje en el capacitor 90 grados de manera ideal, o el voltaje en el capacitor atrasa 90 grados a la corriente. Pues es lo que nos importa, pero pues aquí también tenemos que la corriente atrasa 90 grados al voltaje en el inductor, o el voltaje en el inductor adelanta 90 grados a la corriente. Entonces, pues en este caso sí se está cumpliendo. Aquí yo hice este otro diagrama en el cual estoy, miren, aquí pues puse la corriente I subíndice 0, que era de punto 269. Aquí la puse más cortita porque pues la magnitud es más pequeña que el voltaje, ¿no? El capacitor, aquí la magnitud es de 1.34, es mucho más grande, ¿no? En magnitud. Y en ángulo, pues aquí lo puse aproximadamente a menos 47 grados. Y pues de aquí hasta acá están los menos 137 grados que pertenecen al voltaje en el capacitor. Entonces, podemos ver aquí que se cumple dicha relación. Es decir, que
que la corriente está adelantando al voltaje en el capacitor 90 grados, o que el voltaje en el capacitor está trazando a la corriente 90 grados. Claro, pues esto es de manera ideal, repito. Y pues con esto se demuestra dicha relación. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, por favor pónganla en los comentarios. Gracias.